La hidrólisis entonces ocurre cuando hay una disolución de una sal en agua y esta disolución de la sal genera variaciones de la concentración de H3 o más o H menos dependiendo de la naturaleza de la sal. Y entonces, la frase que está abajo en negrito es súper importante. La hidrólisis es un proceso y que hay una reacción entre eh, un ion y agua. ¿Qué tipo de reacción? Una reacción ácido-base. ¿Ya? Entonces abajo nos muestra tipos de hidrólisis que me puedo encontrar. ¿Vale? Entonces voy a tomar un ejemplo y después podemos extender la idea hidrólisis básica. Vamos a partir eh, con la hidrólisis básica, porque la ácida, como que siempre se la pueden encontrar en los libros, quizás es más fácil explicar una. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Es estudiar la naturaleza de un ácido. Entonces, nosotros, ¿qué sabíamos de un ácido? Una reacción genérica de un ácido, es que si tenemos HA, ¿cierto? Acuoso, y yo lo tengo en agüita, ¿cierto? Líquida, eso es una L. Ojo. Esto se va a transformar en H3O más A negativo. ¿Y cómo va a ser la expresión de la constante de equilibrio de esto? O de la constante de acidez. Va a ser la concentración de H3 o más, ¿cierto? La del anión y la del ácido. Esto lo recordamos, ¿cierto? Lo dejo acá como recordatorio solamente. Entonces tenemos un ácido débil y esta es la forma en que nosotros escribimos la expresión de la constante. Entonces vamos a poner como ejemplo al ácido acético, ¿sí? Entonces si tenemos este ácido, CH3COH, y lo estudiamos con la ecuación que está arriba, ¿cierto? Vamos a llegar a, y vamos a tener H3O más el anión, pues, CH3CO negativo. ¿Todo bien hasta ahí, cierto? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, no estamos haciendo nada nuevo, simplemente estamos tomando un ácido cualquiera para dar el ejemplo, ¿no? Entonces, la constante, ¿cómo sería la constante de acidez de esto? Sería H3 o más, ¿cierto? Después el contraión, CH3CO negativo, y abajo CH3, Mm, ¿cierto? COH, ¿cierto? mm, Esto ya lo hemos revisado hasta el momento. sí. Ya. Entonces ahora vamos a decir, ok, esto ya lo conocemos desde antes. Vamos a cerrar el capítulo hasta ahí, ¿cierto? Y ahora vamos a decir, ok, supongamos que tenemos un vasito con agua, ¿cierto? Y le agregamos una sal, que es lo que nos decía la lámina anterior. Hay una reacción entre un ion y el agua. Entonces supongamos que justamente elegimos el acetato de sodio, que es parecido al ácido acético, ¿cierto? Que sería una fórmula como la siguiente. CH3COONA. Entonces nos dice que si nosotros disolvemos esta sal en agua, vamos a tener sus iones constituyentes, ¿cierto? O sea, Mm, si tiramos esta sal de agua, vamos a tener CH3CO negativo más Na más, ¿vale? Acuoso y acuoso. Y lo siguiente que vamos a hacer es tomar la lámina anterior y hacernos la pregunta, bueno, si la hidrólisis es una reacción entre un ion y el agua, una reacción ácido-base entre un ion y el agua, y aquí tenemos dos iones, la pregunta natural sería, bueno, si tenemos Na más acá y lo hacemos y como está en el vasito con agua, ¿habrá reacción química? ¿Qué especie nos puede resultar de acá? mm, HNA más OH. HNA, o sea, lo que está diciendo el compañero es que le voy a transferir H's más para allá. ¿Puedo sumar Mm, eso? Na más
más H más, de partida tienen cargas iguales, así que veo difícil que en Pequeño. algún momento se junten. Y además tienen carencia de electrones ambas especies, entonces tampoco es muy probable que ocurra eso, ¿sí? Pero está bien, hay que atreverse, ¿cierto? No importa equivocarse acá, lo importante es que en controles, certámenes no se equivoquen, ¿cierto? Nos podríamos, no sé, tal vez preguntar, bueno, ya no importa, si tiene un signo positivo, quizás le pueda transferir iones O OH H. el agua. Probemos, ya. Entonces nos daría NaOH. Esto ya tiene forma de especie química y nos estaría liberando H más. Y ahí por lo menos en cuanto a carga eléctrica, esto se mantendría bien, porque a ambos lados tengo una carga positiva. El problema es que nosotros sabemos que esta especie que está acá es una base fuerte, ¿sí? Que lo revisamos en las clases anteriores. Voy a ver si puedo subir rapidito donde están las bases y ácidos fuertes. Fuerza relativa de las bases. Acá está, ¿cierto? Acá está, NaOH. Eh, espero que no le haya pasado nada malo a la persona que gritó. Sí. ¿Vale? Entonces es una base fuerte. Y como es una base fuerte, disocia al 100%. Si disocia al 100%, entonces en realidad, ¿qué voy a tener yo acá abajo? Si esto es fuerte y disocia completamente, entonces yo siempre voy a tener en realidad el proceso inverso. Eso es lo que pasa el 100% de las veces. ¿Sí? La disociación es completa, pero en la otra dirección. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, no puedo generar esto, no puedo generar esto porque esto se va al otro lado inmediatamente. Entonces, no es Entonces, ¿cómo práctico. queda? Esto no ocurre. Entonces se queda así, no se forma nada, ¿o cómo? Exactamente, el Na más que está ahí simplemente queda en solución como Na más y no es capaz de quitarle iones hidroxilo al agua. Este está en el grupo número uno de la tabla periódica, en el 1A. Entonces, estos son de los elementos que le encanta estar como positivos. Na más, Li más, etcétera. ¿Sí? H más. ¿Ya? Entonces, esto no ocurre. Entonces, la pregunta tiene que ir por el lado de el otro ion. ¿Sí? Entonces, tenemos el CH3 COO negativo. Si a este yo le pongo una molécula de agua, ¿puede pasar algo? Voy a borrar el otro para que lo olvidemos. Mm, Eso no ocurre. Entonces, si proviene de una base fuerte, no ocurre. Ese es un poco el resumen de lo anterior. En este caso, ¿puede ocurrir algo? en ese caso, ¿Este le puede sí, transferir protones al ion? ¿podría o no? Probemos, po. Un grupo H Me quedaría CH3COOH y más uno H. OH negativo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, fíjense, arriba tenemos la forma estándar de los ácidos. HA con agua me da H3 o más y A negativo. ¿Sí? Y lo que tenemos acá resultante es justamente de esta forma. El ion negativo, que está acá, el agua, y recompongo el HA. ¿Se fijan? Aquí estoy recomponiendo eso. Por eso acá le escribí este como ejemplo. Este que está acá. Para que se acordaran de cómo era la expresión de la constante. Y que esto yo sé que es ácido acético, es débil, tiene constante, ¿cierto? Y la expresión la conozco, esto ya lo sé hacer. Ahora estamos viendo qué pasa si el ion, ¿se fijan? De una sal proviene, en este caso este sí proviene de una base débil. Por lo tanto, si yo le pongo una molécula de agua al ser débil, el agua tiene la fuerza necesaria como para sustraerle un protón o aceptar un protón. O darle un protón. En este caso le está dando un protón. ¿Sí? Entonces, definiríamos que los débiles sí pueden interactuar con el agua, mientras que Los los que, pero que claro, podríamos es inferir de que los iones que provienen de ácidos o bases fuertes no hidrolizan. En cambio, los iones que provienen de ácidos o bases débiles sí pueden hidrolizar o hidrolizarse.
Ya, ¿Queda ya. claro, no? Entonces, si miramos la forma, ahí tenemos al ácido reconstituido, que sería este que está acá, y nos libera iones hidroxilo, que es lo mismo que está acá. Entonces, cómo quedaría la expresión de la constante de equilibrio de esto ahora? Como no es la misma forma que esta, porque esta que está acá, lo voy a poner con rojo, esta que está acá es la del ácido. Esta tiene, aquí usamos K sub A directamente, ¿cierto? Y esta es la expresión, la estándar, ¿sí? En este caso, ¿cómo quedaría la K del equilibrio? De hidrólisis, ¿cierto? Porque ya sabemos que está hidrolizando. ¿Cómo quedaría? Quedaría la concentración del ácido que restituí, que sería CH3COOH, hidroxilo, y abajo me quedaría CH3 eh, CO negativo. CO negativo. El ion. ¿Qué valor tiene esa constante de hidrólisis? Si se fijan acá me dicen K sub B del anión. O la puedo obtener de lo que les decía al inicio de la clase, ¿se acuerdan? De la relación de que K sub A por K sub B, K sub A por K sub B era K sub W, que lo sacábamos de las tablitas. Entonces, ¿cómo puedo arreglármelas para entender cómo llego a esto? Entonces, esta parte es clave y aquí tienen que poner atención. Lo que voy a hacer aquí va a ser multiplicar por un uno conveniente, ¿sí? O sea, el teorema de Nikita Nipone. Voy a poner H3 o más acá Ya, y H3 o más acá, ¿cierto? ya. Eso es un uno. Pero Sí. yo sé que la concentración de OH por la de H3 o más, aquí es igual. Ah, Esto es, aquí es igual a esto. el... ¿Qué es aquí? Al K sub W. Habíamos dicho que K sub W, ¿cierto? Era esto por esto, ¿o no? Y tenía Sí. un valor igual a 10 a la menos la menos 14. 14. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense. Este es K sub W. ¿Y qué es toda esta expresión de abajo? La voy a poner con otro color. Esto que está acá. Eh, ¿Cuál era ese? Eh, Ahí arriba, ¿no? Ahí está. Exactamente. Por eso puse al inicio el ejemplo con este ácido que está acá, que está en rojo. Porque si se fijan, el K sub A que está acá, este que está acá, la forma en que está escrita para la disociación del ácido, directamente, HA acá, es K sub A es la concentración de esto por esto dividido por esto. Y aquí está invertido nomás, ¿se fijan? O sea, esto que está acá es el numerador acá y acá el denominador está arriba. Entonces, en el fondo, lo que tengo acá, Un K, uno sobre K, ¿no? exactamente. Entonces, el resultado de esto, ¿cierto? Va a ser el K sub W partido por K sub A. ¿Y qué es K sub W partido por K sub A? Bueno, si ocupamos la relación que les mostré al inicio, y por eso era la intención de mostrársela, ¿cierto? Nosotros sabemos, bueno, si K sub W es igual a K sub A por K sub B, eso implica que K sub H en este caso, que está acá, es lo mismo que decir K sub W y dividir abajo por K sub A, ¿cierto? Es igual a K sub B. Entonces lo que me está diciendo es que cada hidrólisis que tengo que usar, si no lo conozco, pero tengo esta forma, una hidrólisis básica, entonces esto es igual al K sub B. Entonces yo en la tabla voy a tener que ir al K sub B a buscar el valor.
¿Vale? Dale. ¿Se entiende, no? Esto podría ser lo más complicado, ¿no? O sea, cuando yo me encuentre con este tipo de hidrólisis, si es básica, entonces tengo que usar K sub W. ¿Por qué? Aquí está la explicación. Porque si yo uso esta estrategia, ¿cierto? Multiplico por este uno conveniente, recuerden que esto es un uno, ¿sí? Pero si pongo las expresiones como tal, entonces junto OH con H3O más y me queda K sub W, y abajo tengo que darme cuenta que esto que está acá es la disociación del ácido, pero invertida. ¿Dónde saco eso? De acá. Entonces, fijan, recuperar el ácido, acá, cuando pongo el recovery, ¿cierto? Recupero el ácido, ¿cierto? Tengo que acordarme que, bueno, el ácido disocia de esta forma. Entonces aquí estoy usando el K sub A, pero está invertido, ¿no? Como dijo el compañero recién, era K sub A a la menos 1. ¿Queda claro, no? Ajá. ¿Sí?